Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para platicar un poco sobre el tema de la educación en el siglo XXI. Y para empezar esta plática, a mí me gusta enseñar un par de objetos y de situaciones que eran típicas del siglo XVIII, pero que pues hoy en día son más complejas de entender. Vamos a empezar con esta primera. Cuando lo vemos, mucha gente me dice, ay, pues esto es una pieza de plomería, es alguna cosa de una herrería, de un caballo, una cosa así. No es nada de eso. Es en realidad una plataforma para zapatos. Déjenme explicarles, en el siglo XVIII, pues estaban las carretas con los caballos por la calle y cuando uno caminaba por la calle, pues había desechos de caballos. Y para que no se te metieran en los zapatos, pues, ponías esta plataforma debajo del zapato y caminabas y antes de entrar a un establecimiento, a una casa, te la quitabas para no meter todos estos desechos animales a la casa. Vamos a ver otra. Esta segunda muchas veces la gente me dice es un tema de un órgano o es a lo mejor algo de plomería, pero no es así. En realidad es un molde para velas. Y déjenme explicarles lo que pasa, pues en aquella época la manera principal para iluminarnos era pues con velas. Y era mucho más barato comprar la parafina y hacer tus propias velas en casa que estar comprando velas que ya están preparadas. Y por esto era algo que era muy común en las casas de aquella época. Vamos a ver una tercera del siglo XVIII. Y esta todos la reconocemos. Claramente es un salón de clases. Tiene el maestro, los alumnos enfrente, el pizarrón, los mismos elementos que reconocemos en el salón de clases hoy día. Algunas diferencias, vemos que hay niños de diferentes edades, vemos también que todos son hombres, porque en aquella época solo los hombres podían estudiar, y también vemos por la manera en la que están vestidos que son de clase alta, pero esencialmente reconocemos los mismos elementos que identificamos hasta hoy en día en el salón de clase. Y la pregunta es, ¿qué nos dice eso sobre el modelo educativo que tenemos hasta hoy en día? En realidad, la clase del salón de clase durante todos estos siglos se ve igual hasta hace apenas un par de años en que el salón de clase empezó a verse así. Y efectivamente, así es como veíamos toda la gente conectada en Zoom. Y eso nos abrió una puerta a la utilización de tecnología que había sido muy difícil de utilizar durante muchos años. Había mucha resistencia por parte de los profesores. Sin embargo, lo que hicimos durante la pandemia con el uso de Zoom es simplemente replicar lo mismo que hacíamos en el salón de clase, pero ahora a través de la computadora. Y eso tampoco funciona. El modelo tradicional, que se conoce como modelo de fábrica, es un modelo que se creó durante el siglo XIX. Se creó de manera paralela en Alemania por Wilhelm von Humboldt y en Estados Unidos por Horace Mann, con la idea fundamental de hacer la educación mucho más eficiente. ¿Qué es lo que pasaba? A mediados del siglo XIX estábamos en plena revolución industrial. Era necesario masificar la educación para que los nuevos obreros tuvieran 3 competencias fundamentales: lectura, escritura y aritmética. Eso era todo. Pero el modelo anterior de estas clases pequeñas con niños de diferentes edades no era funcional y por lo tanto decidieron aplicar el mismo modelo de la línea de ensamblado pero al salón de clases y crear grados escolares, calificaciones, poner a todos los niños de la misma edad en el mismo salón. Era la idea de homogenizar y estandarizar lo que sucedía en la educación para poder hacerla masiva. El problema es que sabemos que ese modelo no funciona, porque la investigación nos dice que perdemos cerca del 90% de todo lo que aprendemos en la escuela. Durante los 12 años que tenemos de educación primaria, secundaria, preparatoria, aprendemos muchísimas cosas que para cuando terminamos la preparatoria ya no las recordamos. ¿No me creen? Miren, veamos por ejemplo este problema. ¿Cuál es la ecuación de la línea que tiene una pendiente de 4 y que pasa por el punto 3
y -10. No les voy a pedir que la resuelvan, simplemente la vemos y ni siquiera nos acordamos de cómo la tenemos que resolver, a menos que seamos ingenieros o que estemos en algún campo en el que se utiliza la matemática. Para la mayor parte de nosotros esto no es algo que utilizamos y por lo tanto no es algo que recordamos, a pesar de que todos los que pasaron por secundaria aprendimos álgebra. Y la razón de eso es porque nosotros no aprendemos absolutamente nada que no nos es personalmente relevante. No solo eso, la necesidad de obreros con competencias básicas de lectura, escritura y aritmética ya no es relevante para el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos necesidades muy diferentes. No tenemos necesidad de transmitir contenidos, sino de desarrollar competencias. No tenemos necesidad de información, sino de generar la competencia de accesar la información. Hoy en día los niños tienen en la punta de sus dedos acceso a muchísima más información que la que cualquiera de nosotros como maestros puede tener, pero tenemos que enseñarles cómo accesarla, cómo evaluarla, cómo entender cuál es la información que es válida y aquella que no es relevante o que no es correcta. De solución de problemas a evaluación de soluciones. Nosotros no nos enfrentamos hoy en día a problemas que tengan una solución correcta, como sucede en el salón escolar, sino que tenemos que ver muchas soluciones posibles, cada una con sus ventajas y con sus desventajas. Y lo que tenemos que enseñarle a los niños y niñas es cómo evaluar esas soluciones para ver cuál es la que más nos conviene en cada situación específica. De trabajo individual a trabajo colaborativo. Ninguna de las grandes innovaciones y los grandes descubrimientos que han sucedido suceden con una persona solita trabajando sin poder consultar a otros, sin poder consultar fuentes. Siempre sucede en colaboración y en trabajo. Tenemos que enseñar a los estudiantes a trabajar de manera colaborativa. Y de pensamiento convergente a pensamiento divergente, de pensar en llegar a una solución, a ser creativos, imaginativos innovadores. Finalmente, tenemos que aprender de trabajar del salón de clase a ambientes híbridos en el que utilizamos las ventajas y bondades que nos da la tecnología para darle un valor agregado a la educación. Y eso es porque hace 50 años la oficina se veía así. Pero hoy en día la oficina se ve muy diferente. De la misma manera, el salón de clases de hace 50 años se veía así. Pero el salón de clases de hoy en día se tiene que ver así. Es por eso que en las últimas décadas se ha creado un nuevo modelo educativo, una nueva corriente que se llama constructivismo y que es un paradigma que ve el proceso de enseñanza-aprendizaje como dinámico, participativo e interactivo, de modo que haya una construcción auténtica del conocimiento operada por la persona que aprende. El constructivismo nos dice que el conocimiento, lo que aprendemos en el salón de clase, no es como llenar una cubeta de conocimientos, no es como ir llenando para que el niño vaya aprendiendo y teniendo cada vez conocimientos, sino es enseñarle a aprender, a seguir creciendo y a conectar y a construir ese conocimiento de manera que le sea personalmente relevante. Por eso, la Asociación Psicológica Americana, el APA, desarrolló una serie de principios básicos que tienen que guiar la educación hacia el siglo XXI. Primero que nada, tiene que haber elección y relevancia personal. Ningún niño va a aprender nada que no le sea personalmente relevante y por eso tiene que haber cierta medida de elección para crear y enfocarse en contenidos que son personalmente relevantes para cada niño. El ritmo tiene que ser individual y tiene que haber flexibilidad de tiempo porque no todos los niños aprenden al mismo tiempo. El concepto básico de que todos los niños aprendan el mismo contenido al mismo tiempo con la misma metodología es patentemente ridículo. Y sin embargo, eso es lo que seguimos esperando en el salón de clases de hoy en día. Tiene que haber flexibilidad para que niños que aprendan más rápido puedan avanzar. Aquellos que aprenden más lento tengan el tiempo para realmente desarrollar las competencias que necesitan. Tiene que estar enfocado en lo que llamamos mastery, maestría,
Eso quiere decir que tenemos que dar a los niños no una calificación, sino retroalimentación significativa sobre su trabajo y exhortarlos a tomar riesgos y a equivocarse. Esto es fundamental, porque la innovación depende de la toma de riesgos. Y sin embargo, cuando nosotros ponemos una calificación, cuando le damos a un niño un 5 o un 6 en un trabajo o en un examen, lo que le estamos enseñando es no te arriesgues, es exactamente lo que te están pidiendo. En vez de eso, tenemos que exhortarlos a que intenten cosas nuevas y si se equivocan, que corrijan los errores y vuelvan a tratar, y no una calificación reprobatoria que se queda contigo para toda tu vida. Hasta hoy en día yo tengo mis boletas de primaria en la que todavía tengo 5 y 6 y no se te van jamás. De lo que estamos haciendo hoy en día, que es más pasivo, a un aprendizaje activo y colaborativo. Aprendemos mucho mejor cuando hacemos, no cuando escuchamos. Y aprendemos mucho mejor cuando tenemos que hacerlo en colaboración con otros. Tenemos que escuchar, tenemos que discutir, tenemos que participar. Y finalmente, los niños y niñas tienen que entender que la responsabilidad del proceso es de ellos. Tienen que estar motivados intrínsecamente para aprender y no motivarlos con recompensas o con castigos. Por lo tanto, lo que el profesor tiene que hacer es preparar el escenario para que el alumno construya su propio aprendizaje. Observar, analizar lo que hace el estudiante, dar ese apoyo, ese andamiaje para que el estudiante se sienta cómodo de intentar nuevas cosas y crear nuevos conocimientos y nuevas competencias. Hacer preguntas guía, preguntas que hacen pensar, que generan el pensamiento crítico, dar retroalimentación sobre lo que hace el estudiante, decirle esto estuvo muy bien, esto se puede mejorar, inténtalo nuevamente y mejóralo, y ayudarlo a hacer conexiones entre la información que está generando, la utilidad de esa información y su propia relevancia personal. Y es por ello que a mí me gusta terminar estas presentaciones con una pequeña frase que escribió Richard Scholl, quien hizo la introducción a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y que dice así: la educación funciona, ya sea como un instrumento que se utiliza para facilitar la integración de la generación más joven a la lógica del sistema actual y lograr la conformidad, o se convierte en la práctica de la libertad, el medio por el cual los hombres y las mujeres se relacionan de manera crítica y creativa con la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo. Muchas gracias.